Buenas tardes a todas y a todos. Va a dar inicio la presente sesión ordinaria. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo un quórum de 34 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 14ª del artículo 34 de la Ley del Congreso del Estado, solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 29 de abril del 2026. Segundo, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento Constitucional de Chanal, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 26 vehículos automotores por encontrarse en estado de inoperatividad. Tercero, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo 11º del artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, presentada por el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador constitucional del Estado de Chiapas. Cuarto, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del decreto por el que se crea la promotora de vivienda Chiapas, presentado por el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador constitucional del Estado de Chiapas. Quinto, lectura del punto de acuerdo por el que la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a implementar en el ámbito de su perspectiva competencia acciones de vigilancia y supervisión para garantizar el carácter voluntario de la propina y no se refleje en los tickets del pago del consumidor en los establecimientos prestadores de servicios del Estado de Chiapas, presentado por la diputada María Roselia Jiménez Pérez, integrante de esta 69ª legislatura. Sexto, lectura del oficio signado por la licenciada María Eugenia Méndez Morales, síndica municipal del Honorable Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno de 4,647.70 metros cuadrados y enajenarlo vía donación a favor del gobierno del Estado de Chiapas a través del Instituto del Patrimonio del Estado, quien lo destinará para el Jardín de Niñas y Niños Juan Escutia y Martínez, ubicado en la calle Índigo, Manzana 09, lote 01, fraccionamiento Lomas del Valle, segunda etapa de ese municipio. Séptimo, lectura del oficio signado por el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador constitucional del Estado de Chiapas, por medio del cual remite a esta soberanía popular 15 programas regionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030. Octavo, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 37 de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores.
En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Gracias, está aprobada y se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 98 de la Ley del Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 29 de abril de 2026. Con relación al numeral 222 de la Ley del Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Gracias. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento Constitucional de Chanal, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 26 vehículos automotores por encontrarse en estado de inoperatividad. Por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, Presidenta. Resolutivo primero. Se autoriza al Ayuntamiento Constitucional de Chanal, Chiapas, para dar de baja del patrimonio municipal a 26 vehículos automotores porque se encuentran en estado de inoperatividad, con las características descritas en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 22 días del mes de abril del año 2026. Atentamente, por la Comisión de Hacienda, diputada María Mandiola Totórica Buena, presidenta; diputado Javier Jiménez Jiménez, secretario; diputada Alejandra Gómez Mendoza, vocal; diputada Faride Abud García, vocal; diputado Luis Eduardo Gordillo, vocal; diputado Rubén Antonio Suart Esquinca, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador o legisladora por emitir su voto, Presidenta. Gracias, diputado. Aprobado con 36 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea,
recibimos oficio signado por la licenciada Dulce María Rodríguez Obando, secretaria general de Gobierno y Mediación, mediante el cual remite a esta soberanía popular iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo 11º del artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la mesa directiva Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción primera, y 59, fracción 16ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como el artículo 31, fracción tercera, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo del Estado, sirva el presente para hacer llegar a esa soberanía popular que tiene a bien representar la siguiente iniciativa. Decreto por el que se reforma el párrafo 11º del artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarles un afectuoso saludo. Atentamente, Dulce María Rodríguez Obando, secretaria general de Gobierno y Mediación. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por la licenciada Dulce María Rodríguez Obando, secretaria general de Gobierno y Mediación, mediante el cual remite esta soberanía popular, iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del decreto por el que se crea la promotora de vivienda Chiapas. Por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura al documento de cuenta. Con gusto, presidenta. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción primera, y 59, fracción 16ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como del artículo 31, fracción tercera, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo del Estado, sirva el presente para hacer llegar a esa soberanía popular que tiene a bien representar la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del decreto por el que se crea la promotora de vivienda Chiapas. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un afectuoso saludo. Atentamente, Dulce María Rodríguez Obando, secretaria general de Gobierno y Mediación. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Solicito que se turne a la Comisión de Vivienda para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos punto de acuerdo por el que la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a implementar en el ámbito de su respectiva competencia acciones de vigilancia y supervisión para garantizar el carácter voluntario de la propina y no se refleje en los tickets de pago del consumidor en los establecimientos prestadores de servicios del Estado de Chiapas, presentado por la diputada María Roselia Jiménez Pérez, integrante de esta 69ª legislatura. Por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la mesa directiva de esta 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por este medio y con fundamento en lo establecido en los 171 y 172 de la Ley del Congreso del Estado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía popular punto de acuerdo por el que la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a implementar en el ámbito de su respectiva competencia
acciones de vigilancia y supervisión para garantizar el carácter voluntario de la propina y no se refleje en los tickets de pago del consumidor en los establecimientos prestadores de servicios del Estado de Chiapas para su trámite legislativo correspondiente. Sin otro en particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, diputada María Roselia Jiménez Pérez, integrante de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Solicito que se turne a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por la licenciada María Eugenia Méndez Morales, síndica municipal del Honorable Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno y enajenarlo vía donación a favor del Gobierno del Estado de Chiapas, a través del Instituto del Patrimonio del Estado, quien lo destinará para el Jardín de Niñas y Niños Juan Escutia y Martínez de ese municipio. Por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura al documento de cuenta. Con gusto, presidenta. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Por este medio me es grato enviarle un afectuoso saludo. De la manera más atenta y respetuosa me permito exponer a usted lo siguiente. Se sirva a someter a consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado la presente solicitud de desincorporación del patrimonio municipal respecto de una fracción del área de donación del predio ubicado en calle Índigo, Manzana 9, lote 1, fraccionamiento Lomas del Valle, segunda etapa, de la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, con una superficie de 4.647.70 metros cuadrados, mismo que será enajenado vía donación a favor del Gobierno del Estado de Chiapas a través del Instituto del Patrimonio del Estado, espacio donde se edificará el Jardín de Niñas y Niños Juan Escutia y Martínez. Sin más por el momento, me permito enviarle un afectuoso saludo. Atentamente, licenciada María Eugenia Méndez Morales, síndica municipal. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Solicito que se turne a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Continuando con el orden del día, Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador constitucional del Estado de Chiapas, por medio del cual remite a esta soberanía popular 15 programas regionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030, por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Ciudadanos diputados y diputadas, integrantes de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Con base en los artículos 59, fracción 33ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 13, fracción primera, inciso F, 14, fracción segunda, 18, 22 de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, primera del acuerdo por el que se expide los lineamientos generales para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas institucionales, sectoriales, especiales y regionales, adjunto al presente, envío para examen y aprobación de esa Asamblea Legislativa 15 programas regionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030. Lo anterior con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con el mandato legal y dotar a las distintas regiones del Estado de Chiapas de instrumentos que definan los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sostenible de cada una de ellas, conforme a las prioridades e importancia estratégica para la entidad. Sin otro en particular, reciban un saludo cordial. Atentamente, Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador constitucional del Estado de Chiapas. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario.
Túrnese a la Comisión de Planeación para el Desarrollo para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 205 de la Ley del Congreso del Estado, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con el diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares a partir de este momento. Se han inscrito para asuntos generales los siguientes legisladores, Presidenta. Diputado Fermín Hidalgo González, del Partido Morena, con el tema Visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Palenque. Diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, del Partido Verde Ecologista, con el tema Transparencia y Resultados. Gracias, diputado. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 206 de la Ley del Congreso del Estado, se les recuerda a las diputadas y diputados que su discurso no podrá exceder de 10 minutos, sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra el diputado Fermín Hidalgo González, del Partido Morena. Con su permiso, Presidenta. Buenas tardes, todas, todos. Buenas tardes, coordinador. Medios de comunicación, público en general, al pueblo de Chiapas. Me dirijo ahorita a ustedes para platicarles un poco sobre la visita que tuvo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar a Palenque.
precisamente en el fin de semana pasado, este fin de semana largo. Y se los platico porque se trata de inversiones públicas encaminadas a engrandecer la economía y también la educación en Chiapas. Fíjense que el día sábado estuvo la presidenta dando una supervisión a donde convergen la estación del tren interoceánico con la del Tren Maya en Palenque. Y fue muy interesante porque es una estación que se va a dedicar al intercambio de mercancías que vienen del norte, del centro y del sur-sureste del país y convergen en Palenque, precisamente en Chiapas. Esa estación se va a dedicar al transporte de carga del norte del país, de la frontera con Guatemala, va a ser la vía el tren de la línea K que entronca con el interoceánico del Istmo de Tehuantepec a Coatzacoalcos, ahí entronca con los que vienen de la Ciudad de México y convergen en Palenque. Todas las mercancías del país y del centro, del norte del país, del centro y de Centroamérica, convergerán ahí, en Palenque. ¿Para qué? Para distribuirlos al resto del sur-sureste del país. Esto genera una inversión millonaria, lleva un avance del 40%. Cuando esté en operaciones, generará muchísimos empleos, reactivará la economía de la región, y eso es buena noticia para nosotros, para los chiapanecos. Nuevamente estamos en el foco de la inversión, en el foco del interés del gobierno federal por hacer que Chiapas renueve nuevamente su economía, renueve las fuentes de empleo. Seguimos vigentes. Posteriormente se llevó a cabo la inauguración del ecoparque La Ceiba, también en Palenque, y la presidenta ahí anunció también que se seguirán haciendo inversiones de ese tipo en Chiapas, no solamente en Palenque, sino en todo el estado, procurando que se incentiven las inversiones, que se dediquen a cuidar los parques ecológicos, que se dediquen a fomentar las actividades ecológicas, que se incentive el que la gente se interese también en asistir a estos espacios para practicar deporte, para que cada vez sean más los chiapanecos y las chiapanecas que asistan a estos espacios para divertirse, pasar un buen rato y aparte para conocer cómo y qué puede uno hacer para poder participar en actividades que se dediquen a la reforestación y al cuidado de la ecología en Chiapas. Posteriormente, al día siguiente, fue en el Instituto del Politécnico Nacional, específicamente en la UPIP, en Palenque, donde se anunció la entrega de becas Gertrudis Bocanegra, así se llama la beca, que es una beca que se entregará en 2 estados del país. Esto en colaboración con el gobierno del estado de Chiapas, se les entregará esa beca a todos los estudiantes de licenciatura de universidades públicas. Esta beca no se entregaba a estudiantes en general, a todos los estudiantes de licenciatura. Ahorita sí se hará. ¿Y esto por qué? Precisamente se va a hacer por la colaboración que se tiene con el gobierno del estado. El gobierno del estado va a aportar una cantidad para estas becas y el gobierno federal también aportará la parte que le corresponde y aplicará a las universidades públicas del estado. Esta es una noticia maravillosa. En ese mismo evento platiqué con varios estudiantes de ahí de la UPIP, del Instituto Politécnico Nacional, y me decían que esa beca les ayuda a muchos que vienen de fuera a poder completar el gasto para pagar su renta o para comprar sus útiles o para pagar el internet que utilizan para su vida diaria
el poder adquirir los útiles que necesitan precisamente para llevar a cabo los estudios, en otros casos que les quitaba la pena de estar pensando en la comida y cosas así. Me dio mucho gusto escuchar a esos estudiantes, también escuchar las palabras del gobernador, que está comprometido con la educación en Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum comprometida con la educación también de los chiapanecos, las chiapanecas. Y quiero decirles que mucho del discurso fue muy emotivo y sobre todo el discurso del gobernador, haciendo el énfasis en la colaboración que se tiene con el gobierno federal, la colaboración respetuosa e institucional, pero no solamente ahí, sino el compromiso de los chiapanecos y las chiapanecas de seguir colaborando en todos los sentidos con el gobierno federal, el compromiso del gobernador del estado de seguir apoyando todas las iniciativas que tenga el gobierno federal en beneficio de las y los chiapanecos. Esto es muy importante porque mencionó la presidenta que en estos tiempos que hay muchísimo, hay mucho ruido en redes sociales respecto a cuestiones políticas, coincidió con el gobernador que lo mejor es sumar esfuerzos para seguir adelante con la paz social y también con lo más importante, que es el bienestar de las y los mexicanos, el bienestar de las y los chiapanecos. Buenas tardes, gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, del Partido Verde Ecologista de México. Gracias. Gracias, presidenta. Con su venia, diputado Mario Guillén. Compañeras y compañeros, informarles que el pasado 30 de abril se cumplió el plazo para la entrega de la cuenta pública en el Estado. Es importante mencionar que todos los ayuntamientos cumplieron en tiempo y en forma con lo que establece el marco legal. 114 municipios llegaron con la cuenta pública en tiempo y 10 más solicitaron prórroga y se está analizando por este Poder Legislativo de acuerdo al procedimiento jurídico. Es importante destacar que por primera vez ningún municipio se quedó fuera. Esto en Chiapas sí marca un antes y un después. Y esto no es meramente por inercia. Esto es resultado de 3 cosas claras. La primera es coordinación, la segunda es seguimiento y la tercera es voluntad. Coordinación real entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la Auditoría Superior del Estado y los ayuntamientos. Esto permitió alinear esfuerzos y avanzar hacia un mismo sentido y objetivo. El segundo, que es seguimiento, fue un seguimiento puntual y constante. Seguimiento que se tradujo en acciones preventivas, acompañamiento durante mucho plazo, en tiempo real y en decisiones oportunas en tiempo. El tercero fue voluntad política e institucional para hacer que las cosas pasen, hacer lo que marca la ley y hacerlo de la manera correcta. Voluntad del Ejecutivo, que con la visión del gobernador Eduardo Ramírez puso el ejemplo de entregar su cuenta pública en tiempo y forma. Y cuando las cosas se hacen bien desde arriba, esto se nota en todo el cuerpo gubernamental. Estamos en una nueva etapa en Chiapas, una etapa donde hablar de transparencia ya no es meramente un discurso y es una realidad, donde la rendición de cuentas deja de ser la excepción y ya es la regla. La entrega de las cuentas es apenas el inicio. Ahora viene un procedimiento muy importante que es la revisión, la auditoría y si hay irregularidades proceder de acuerdo al marco de la ley, sin rodeos, sin impunidad, porque la confianza se construye así. Además, hoy tenemos mejores herramientas para hacerlo. Hace apenas unas semanas se llevó a cabo una reforma en el Senado de la Auditoría Superior de la Federación
Y estas reformas abren una puerta importante a la posibilidad de coordinar esfuerzos para revisar de manera más completa el uso de los recursos federales. Eso en Chiapas sienta un precedente muy importante porque recordemos que nuestro estado recibe más del 90% del presupuesto de la federación. Con estos cambios podemos avanzar hacia algo que antes no era posible, auditar con mayor alcance y eficacia a la totalidad de los municipios en el ejercicio de los recursos federales, aunado obviamente a la auditoría de los estatales, garantizando una revisión más profunda, oportuna y homogénea. Compañeras y compañeros, lo que sigue requiere constancia, carácter y decisión, porque la lucha contra la corrupción no se resuelve con discursos, se construye todos los días con acciones. Y en eso no vamos a aflojar y no vamos a ceder, porque al final de eso se trata, de que en Chiapas las cosas se hagan bien y se hagan de frente, sin simulaciones, sin atajos y sin opacidad. Muchas gracias. Gracias, diputado Juan Marcos. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 69ª legislatura. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión, agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día miércoles 6 de mayo de 2026 a las 12 horas.